Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana que ya estamos avanzando, estamos estudiando un tema muy interesante. Y este tema se titula Entre amigos y enemigos. Un tema muy interesante. Pero ahora quiero que juntos vayamos allá en la palabra de Dios y leamos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21. Y nos dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que recordemos esto, muy importante. No ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien al mal. Muy bien, vamos a hacer la oración para que podamos entender las cosas que vamos a estudiar esta mañana. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos en esta mañana agradecer por el descanso que nos ha dado. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y pedimos que nos guarde y que al estudiar su palabra podamos también llevarlo a la práctica. Pedimos su buen espíritu para ayudarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado que lleva por título Amor sin igual. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la profundidad de una cualidad asombrosa y sobresaliente que aprendemos de Jesús. Entonces, una cualidad que sea muy asombrosa y muy sobresaliente acerca de Jesús que nosotros debemos aprender. ¿Cuál será esa cualidad? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Esta cualidad es muy importante y tenemos que saber cuál es. Así que vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 21 hasta el verso 23. Leemos de esta manera: por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una característica que la Biblia nos dice es el amor fraternal unos con otros. Este amor entrañable de corazón puro que nos habla la palabra de Dios es una de las características que debemos manifestar. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a leer en la palabra de Dios este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, en el verso número 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La Biblia nos dice que nosotros debemos siempre estar bendiciendo a los demás, aún a los que nos persiguen, aún a los que hablan mal de nosotros, aún a los que nos tratan mal, aún a los que pretenden ser nuestros enemigos. Debemos de bendecirlos y no maldecirlos. Muy bien, debemos amarlos y no odiarlos. Una de las cosas importantes, a veces como seres humanos nos resulta difícil amar a alguien que nos hace daño, pero la Biblia nos dice que debemos amarlo. A veces las personas tienen un sentimiento humano que dice: hey, yo no puedo amar a esta persona, no le puedo ver, no lo quiero, le detesto. Este no es el rasgo que Cristo quiere que desarrolles en tu vida. Muchas veces expresamos esto y Satanás usa eso en nuestra vida, en nuestra contra. Fomenta, desarrolla y engrandece este rasgo que no es bueno. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos, en lugar de maldecir, bendecir. Cuando damos rienda suelta a nuestras expresiones, nuestros sentimientos humanos, entonces nosotros le abrimos una puerta a Satanás para que él haga
en nuestra vida y pueda destruirnos completamente también. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos explique estas cosas. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en este material que se llama A fin de conocerle, en la página 66. Y nos dice así: podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al Calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que muere, el justo por los injustos. Contemplad a aquel, con una palabra, podía convocar a legiones de ángeles para que lo ayudaran, sometido al vilipendio, burla, oprobio y odio. Cuando nosotros consideramos la vida de Jesús y lo vemos en esta condición del Calvario, nosotros podemos saber con seguridad qué es esta lección que nosotros debemos de aprender. Amar a aquel que te hace mal. Porque Jesús murió allí por amor, aún de aquel que le estaba tratando mal. ¿Te das cuenta? Y esta lección nos va a quitar todo lo que nosotros pensamos que está bien para mí o que pensamos que es justo. Todos los sentimientos malos que nosotros llegamos a desarrollar son eliminados si nosotros contemplamos la escena de la cruz. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Se entregó a sí mismo por el pecado. Cuando lo vilipendiaban, no amenazaba. Cuando fue falsamente acusado, no abrió su boca. Oró en la cruz por sus asesinos. Murió por ellos, pagando un precio infinito por cada uno de ellos. Muchas veces pensamos que es nuestro derecho, es nuestro privilegio, son nuestros derechos los que tienen que ser respetados. Recuerde que Jesús era un ciudadano allí en ese lugar y las leyes de ese lugar le condenaron a muerte, y cuando Él fue puesto en esa condición no maldijo a nadie, no le deseaba mal a nadie, y cuando fue acusado falsamente no decía nada, no abría su boca, sino que oraba al Señor, oraba por sus enemigos, por aquellos que le estaban tratando mal. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros hacemos lo contrario a eso, no estamos manifestando este rasgo de Cristo, estamos manifestando un rasgo totalmente distinto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. No quiere perder a uno solo de los que ha comprado a un precio tan elevado. Sin un solo murmullo se entregó para ser herido y azotado. Y esa víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Su trono es eterno y su reino no tendrá fin. Mirad la cruz del Calvario. Contemplad la víctima real que sufre por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esta escena, no podemos seguir en las condiciones que nos encontramos. No podemos mantener los sentimientos que nosotros tenemos. Es una cosa terrible pensar que Dios murió por nuestros pecados y sin embargo nosotros mantengamos estos sentimientos alejados de ese carácter de Jesús. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Leamos aquí. El Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros. Al ver plenamente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, ¿podéis narrar vuestra historia de dolor y vuestras pruebas? Cuando nosotros contemplamos aquí, podemos decir, no, es que a mí me hicieron. Es que yo estoy pasando por esta dificultad que nadie entiende excepto yo, que a nadie le deseo porque es tan mala que nadie la puede sufrir. Si nosotros contemplamos constantemente a Jesús, no hablaremos de esas cosas. Las dificultades de nuestra vida, las pruebas, lo que me hayan hecho, no es nada, absolutamente nada, en comparación lo que Jesús ha hecho por nosotros, en favor de nosotros, y lo que tuvo que pasar por nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Es un asunto muy interesante, pero vamos a continuar. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo.
Podéis alimentar la venganza contra vuestros enemigos en vuestro corazón, mientras la oración de Cristo sale de sus labios pálidos y temblorosos en favor de sus escarnecedores, de sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, podemos nosotros seguir alentando el querer vengarnos de las personas, el hablar de las personas, el sentirnos heridos por alguien, mientras vemos a Jesús hablando esta oración. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Si nuestro corazón todavía está allí, en esa fase donde nosotros sentimos sed de venganza, tenemos odio, tenemos raíces de amargura, nosotros no estamos teniendo este rasgo distintivo de Jesús. Muchas veces lo hablamos y damos rienda suelta a lo que sentimos, pero Jesús no está dentro de nosotros. Nosotros debemos de orar para que Dios viva allá adentro. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Nombra algunas claves vitales a fin de ganar almas para Cristo. Muy bien, ahora ya sabemos el rasgo distintivo de Cristo, muy importante en nuestras vidas, pero ¿cuáles son algunos puntos importantes para que nosotros podamos ganar almas para Cristo? Vamos a tratar de entender eso y vamos a hacerlo en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 12, verso número 15. Leamos allí. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Algo muy simple. Gozar con aquellos que se gozan y llorar con aquellos que lloran. ¿Cómo será eso? Alguna persona puede decir que eso no está correcto, pero eso es lo que la Biblia nos dice que hagamos. ¿Cómo llevar esto a la vida práctica? Vamos a tratar de entender esto en el Espíritu Profecía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. En el comentario bíblico adventista, el tomo 3, en la página 1182 nos explica: mis hermanos, quebrantaos y arrepentíos de corazón, que las expresiones de simpatía y amor que no ampollan la lengua fluyan de vuestros labios. Haced sentir a otros ese calor que puede crear el amor en el corazón. ¿Te das cuenta? Muchas veces nuestras palabras, nuestras simpatías para aquel que está doliente, sufriente, tienen que ser manifestadas. Muy bien. Entonces nosotros debemos de fluir en esas cosas, simpatizar con las dificultades de las personas, estar allí no apenas de simpatizantes, pero también actuar en necesidad cuando ellos están en cierta medida, ir allí a hacer lo que tenemos que hacer. No hacer lo contrario a eso, sino ayudar, gozarnos con ellos si tuvieron un logro, o llorar con ellos si tuvieron una dificultad. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El Ministerio de Curación en la página 102 nos dice de esta manera: es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Suena muy interesante que nosotros queramos predicar o dar estudios solamente, o sentar a las personas para que escuchen la palabra de Dios, pero a veces es necesario meter las manos, estar allí, sanar al enfermo, ayudarle a hacer las cosas, estar para la persona que está en necesidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros dejamos de sermonear y nos vamos más a la acción, son claves muy importantes y muy necesarias para que las almas vean un cristianismo práctico en tu vida. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos ahora a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa.
¿Te das cuenta? Alegrar con los que se alegran, llorar con los que lloran, significa entonces que nosotros debemos de poner nuestra acción allí. Oración, dedicación, estar allí con la persona, y este trabajo no queda sin fruto. Hemos de ayudar y ser una bendición para los demás. Muy bien, son características muy importantes. Predicar es bueno, pero cuando nosotros llevamos la predicación, la persuasión a un nivel práctico, entonces podremos estar cumpliendo el texto de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Te das cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Hemos leído las instrucciones que hemos de seguir. Queremos pedir que nos dé su buen espíritu para poder obedecerlas, poder hacer aquello que es correcto en nuestras vidas. Y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda ayudar para que podamos manifestar esas virtudes y gracias que Dios quiere que sean en nuestra vida. Bendiga a los que nos ven y nos escuchan, ayúdeles en todo y guárdenos durante el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.